Hoy más que nunca, la fe cristiana es desafiada por un mundo que parece girar en sentido contrario. En medio de este tumulto, surge un nuevo episodio que sacude las bases de la libertad de expresión de los cristianos. Por primera vez en mi vida se aparece la policía, una comisión que nace del movimiento LGBTQ+. Ese movimiento se acercó con una orden judicial de que el cantante redimido, no podía cantar la canción Harto. La prohibición a Redimido de interpretar su canción Harto en un evento evangelístico en España. ¿Es esto solo una señal más de los últimos tiempos o un indicio de una guerra espiritual más profunda? Lo cierto es que, como cristianos, debemos estar preparados y fortalecer nuestra fe. El cantante dominicano de música cristiana, Willy González, conocido artísticamente como Redimido, fue sorprendido con la noticia de que no podría interpretar su canción Harto durante el evento evangelístico La Ola en Cádiz, España. El rapero relató que, en medio del concierto celebrado en agosto, la policía, acompañada por una comisión del movimiento LGBTIQ+, llegó con una orden judicial prohibiéndole cantar el tema. La canción en cuestión incluye versos críticos como «Harto de la Agenda 2030 y sus poderes», de hombres ganando en competencia de mujeres, lo que generó la censura. Redimido describió que le comunicaron la prohibición apenas media hora antes de subir al escenario, lo que lo puso visiblemente nervioso, como admitió en una entrevista con la emisora Nueva Vida. Además, Redimido señaló que el permiso para su actuación había sido otorgado por el alcalde del pueblo, un hombre con principios católicos, quien luego le pidió disculpas al no haber escuchado la canción previamente. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Pasando a un contexto global más amplio, actualmente existe una lista de los 10 países donde los cristianos enfrentan los mayores desafíos y persecución, según varias organizaciones de derechos humanos. Es importante destacar que la experiencia de los cristianos puede variar dentro de cada país y que esta lista no representa una declaración general para todos los cristianos en estas naciones. Corea del Norte encabeza la lista como uno de los lugares más difíciles para los cristianos. El gobierno norcoreano regula estrictamente las actividades religiosas, castigando severamente cualquier práctica no autorizada. Los cristianos a menudo son encarcelados y sus vidas se ven gravemente afectadas. En Afganistán, los cristianos se enfrentan a persecución, discriminación y exclusión social. El país tiene una larga historia de conflictos y la seguridad sigue siendo incierta en muchas zonas. Los cristianos son frecuentemente blanco de organizaciones extremistas, sufriendo secuestros y otros actos violentos. Somalia presenta importantes barreras sociales y culturales para los cristianos. La discriminación es generalizada y los conflictos en curso, junto con la falta de un gobierno estable, dificultan la práctica libre de la fe cristiana. En Libia, los cristianos sufren persecución y discriminación en un contexto de conflicto y agitación política. La situación de seguridad es precaria y se han registrado numerosos ataques contra la comunidad cristiana, con un aumento de incidentes en los últimos años. Pakistán es otro país donde los cristianos están sujetos a discriminación social, económica y legal. Han enfrentado ataques y acusaciones de blasfemia. El gobierno pakistaní ha sido criticado por no proteger adecuadamente a la minoría cristiana y no abordar las causas fundamentales de la discriminación. Eritrea impone graves restricciones a la libertad religiosa. Los cristianos sufren represión, incluyendo detenciones arbitrarias y otras formas de castigo. Según la organización La Voz de los Mártires, el gobierno eritreo está decidido a erradicar el cristianismo evangélico y muchos cristianos han sido encarcelados sin cargos ni juicio. En Sudán, a pesar de los recientes cambios políticos, los cristianos siguen enfrentando desafíos. Las disputas históricas y la represión han dejado un impacto duradero en la comunidad cristiana, que sigue siendo objeto de persecución y discriminación en algunos casos. Yemen presenta un entorno hostil para su población cristiana debido a la inestabilidad política. Los cristianos sufren discriminación y a menudo son objeto de actos violentos. La precaria situación de seguridad en muchas regiones intensifica estos desafíos. En Irán, la República Islámica impone controles estrictos sobre la libertad religiosa.
El gobierno regula rigurosamente las actividades religiosas y castiga a quienes participan en prácticas no autorizadas, lo que ha llevado al encarcelamiento de cristianos. A pesar de la existencia de comunidades eclesiásticas clandestinas, la situación sigue siendo difícil para los cristianos en el país. Sorprendentemente, la India ocupa el primer lugar en esta lista. En los últimos años, el país ha experimentado un aumento de la intolerancia religiosa hacia los cristianos, impulsado por el creciente nacionalismo hindú. Esto ha llevado a un aumento de los casos de violencia selectiva. A pesar de las protecciones legales y algunos esfuerzos por abordar el problema, los cristianos en la India enfrentan dificultades para practicar su fe libremente. Se han reportado casos de destrucción de iglesias y hogares de cristianos. Estos datos revelan un patrón global de restricciones a la libertad religiosa de los cristianos, que abarca desde formas sutiles de censura en países occidentales hasta persecución violenta en naciones con gobiernos autoritarios o conflictos internos. Las causas varían según el contexto, incluyendo políticas gubernamentales represivas, conflictos religiosos, inestabilidad política y crecimiento del extremismo. Es crucial reconocer que la situación de los cristianos puede variar significativamente dentro de cada país mencionado. Mientras algunos enfrentan persecución directa, otros pueden gozar de relativa libertad, dependiendo de su ubicación específica o estatus social. En conclusión, la censura y persecución de cristianos sigue siendo un problema global significativo, manifestándose de diversas formas según el contexto sociopolítico de cada nación, desde restricciones sutiles como en el caso de Redimidos en España, hasta violencia abierta en países como Corea del Norte o la India. Millones de creyentes enfrentan desafíos para practicar libremente su fe en numerosos países alrededor del mundo. El caso de Redimido en España ilustra una forma de censura que, aunque menos severa que en otros países, sigue siendo preocupante, y es posible que podría replicarse en otros países, afectando a más artistas cristianos, limitando su capacidad para comunicar sus creencias y perspectivas a través de su arte. En un mundo cada vez más polarizado, es probable que veamos más instancias de este tipo de censura, no solo en países occidentales como España, sino también en naciones que tradicionalmente han sido más tolerantes con la expresión religiosa. Los artistas cristianos que aborden temas controvertidos o critiquen ciertas agendas sociales y políticas podrían enfrentarse a prohibiciones de actuación, cancelaciones de conciertos o incluso acciones legales. Frente a estos desafíos, muchos creyentes y artistas cristianos podrían encontrar consuelo y fortaleza en las palabras de Jesús registradas en el Evangelio de Mateo 5:10-12. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Este pasaje bíblico ofrece una perspectiva de esperanza y resistencia para aquellos que enfrentan oposición por expresar sus convicciones religiosas, recordándoles que su fe y su mensaje tienen un propósito más allá de la aceptación temporal.